Bueno, haremos el recuento del tema del estatuto profesoral conforme lo hemos desarrollado en esta última parte de la presentación. Esta última parte hemos mirado o nos hemos aproximado más bien a los siguientes temas: clasificación y promoción, comités de promoción académica y finalmente de las distinciones académicas. El tema de la clasificación lo desarrollaremos con relación a los siguientes subtemas: categorías del escalafón, periodo de prueba, evaluación y requisito de títulos. Procedamos pues a desarrollar el primer tema, categorías del escalafón. Estas categorías del escalafón aplican tanto para los profesores de tiempo completo como para los profesores de medio tiempo. Para cada una de las categorías existen unos requisitos y unas exigencias de formación, de experiencia y unos requisitos especiales. La primera categoría corresponde al profesor instructor, pero antes de serlo, el docente es un aspirante a profesor instructor. Ese profesor instructor veremos que tiene unas condiciones de contratación especiales, con contratos no superiores a un año, con periodo de prueba, y exige como requisito de formación título de posgrado y con las condiciones de la titulación que viene en el reglamento, que en primer lugar debe ser afinidad o pertinencia con el área profesional del profesor, y en segundo lugar la validez y la convalidación de los títulos. Como requisito especial se requiere que este profesor supere el periodo de prueba y obviamente, como un requisito que es común a todos los demás niveles, que la evaluación del plan de trabajo semestral haya sido positivamente aprobada. El segundo nivel es el del profesor auxiliar. También se requiere título de posgrado y en este caso ya aparece como el requisito de formación uno adicional, cuál es el de la competencia lectora en un segundo idioma. Además, como requisito de experiencia, requiere la experiencia que exige el reglamento como profesor instructor o el equivalente en el escalafón de que se trate en otra universidad. Además de pasar por un programa de cualificación profesional y obviamente la aprobación de su respectivo PTS. La tercera categoría es la de profesor asistente. Ya el requisito de formación se hace más intenso y ya requiere un título de maestría. Se mantiene la exigencia de la competencia lectora en un segundo idioma y además ya debe acreditar experiencia como profesor auxiliar por el tiempo que determina el reglamento. Además, obviamente la evaluación del PTS que se mantiene, y entra como requisito nuevo también la exigencia de producción intelectual específica. La cuarta categoría del escalafón es la de profesor asociado, que también requiere como formación acreditar título de maestría, mantener la competencia lectora en un segundo idioma, debe acreditar experiencia como profesor asistente por el término que determine el reglamento o equivalente en universidad diferente a la Universidad Cooperativa de Colombia. Obviamente la evaluación de su PTS siempre deberá ser positiva y también exige producción intelectual específica. Y finalmente tenemos el profesor titular,
que ya requiere como formación acreditar titulación como con doctorado. Se mantiene la exigencia de la competencia lectora en un segundo idioma y además debe acreditar experiencia como profesor asociado. También obviamente se mantiene siempre el requisito especial de la evaluación positiva del PTS y la producción intelectual. Respecto al periodo de prueba, hemos de decir que toda vinculación de un profesor, y aquí hemos de entender toda vinculación nueva, es decir, antes de ingresar al escalafón, se hará a término fijo no mayor a un año, entendiéndose la quinta parte del periodo pactado como periodo de prueba. Término durante el cual la cooperativa de trabajo asociado, previo concepto del respectivo consejo académico, tendrá la facultad de dar por terminada la vinculación del profesor. Es decir, que la evaluación de la vinculación del profesor debe hacerse antes de cumplirse el periodo de prueba para que exista ese previo concepto que si es positivo, pues simplemente propiciará el ingreso del nuevo profesor al escalafón docente, y si es negativo, pues genera la facultad a la CTA de la comuna de dar por terminada la vinculación del profesor. Surgen las siguientes cuestiones. Los profesores que han ingresado al escalafón docente deben ser contratados para periodos no inferiores a un año. Y la segunda cuestión es si la CTA de la comuna puede dar terminada la vinculación del profesor solo cuando éste se encuentra en periodo de prueba y previo concepto del consejo académico. Pues eso serían unas cuestiones para mirar la estabilidad del vínculo como trabajador asociado a la CTA de la comuna. La evaluación pues ya dijimos que puede ser positiva o negativa. Será positiva si el profesor, el aspirante a profesor instructor supera el periodo de prueba, y pues debe ser esa evaluación antes de que se agote el término de la quinta parte del contrato del contrato inferior a un año. El órgano que están implicados en esta vinculación e incorporación del profesor instructor al escalafón son el consejo académico, que es quien hace esa evaluación con respecto al rendimiento en el periodo de prueba, el comité de promoción académica seccional y la dirección seccional. Esto es solo en la seccional. Veremos que de todos los temas relacionados con el escalafón son orgánicamente muy complejos, ya que las recomendaciones del COPA seccional suben al COPA nacional y de este a la rectoría. Y en cuanto a la evaluación negativa, pues si finalmente antes de cumplirse la quinta parte del periodo de prueba, pues el consejo académico conceptúa negativamente, se propiciará la desvinculación del profesor. El órgano que hace ese pronunciamiento, como hemos reiterado, es el consejo académico. Los requisitos de títulos operan para todas las categorías del escalafón docente y tienen que ver con su validez, es decir, que sean pertinentes o afines al área profesional del profesor. Cabe aquí decir que la formación específica del profesor en el área siempre tendrá no solo el área propiamente disciplinar, sino además el área profesional, es decir, el área pedagógica. Por lo tanto, un abogado que tiene una especialización en Derecho de Familia, o una maestría en Derecho de Familia, o un doctorado en Derecho de Familia y es profesor en el área de familia, pues además se ajusta el criterio de validez que desarrolle estudios en formación pedagógica, en cuanto es el área profesional también el que se desempeña este profesor. Y la convalidación opera cuando se trata de una universidad extranjera. En cuanto a la promoción, para los profesores nuevos ya vimos todo el proceso que se refiere a evaluación positiva, y en cuanto a los profesores antiguos, el criterio que aplica según el reglamento básicamente es el de la experiencia. Aquí tenemos pues un área de trabajo bien interesante para mirar nuestra situación
de los docentes de la seccional Cartago con respecto a la incorporación en el escalafón. En cuanto a los incentivos, pues estos se refieren fundamentalmente a la producción intelectual. Hay una producción intelectual que está incluida en los incentivos y una producción intelectual que está excluida de incentivos. La producción intelectual que está incluida es aquella que en primer lugar, en cualquier caso, se le dé crédito a la Universidad Cooperativa de Colombia y que se refieren a aportes en el área del conocimiento científico, técnico, tecnológico, artístico, cultural, pedagógico y académico. Aquí tenemos una amplia cobertura de posibilidades de aportación y como reiteramos, en cualquiera de estas aportaciones se le debe dar crédito a la Universidad Cooperativa y viene pues todo el régimen de los derechos de autor que se desarrolla en el reglamento. Están excluidas de incentivos de la producción intelectual que se refiere a las tesis de posgrados y a las guías y manuales de la cátedra del profesor. Ahora, los comités de promoción académica, ya sabemos que hay unos, hay unos que son seccionales y hay uno nacional. El COPA seccional en el aspecto estructural está integrado por el director académico, quien lo preside, el decano coordinador, el representante docente de los docentes, que es el mismo que haya sido elegido por el Consejo de Facultad, y el director administrativo o el jefe del Departamento de Admisiones, Registro y Control, quien obra como secretario de ese COPA seccional. En el aspecto funcional, las sesiones pueden ser ordinarias, las cuales se celebran cada 3 meses, o pueden ser extraordinarias y previa convocatoria del director académico. El quórum para deliberar y decidir es de 2/3 partes de los miembros y el quórum para las decisiones debe ser, se toman las decisiones mejor por mayoría absoluta. En cuanto a las funciones de ese COPA seccional, tenemos el de analizar las solicitudes de clasificación al escalafón que hagan los profesores, remitir esas solicitudes ya analizadas con las respectivas recomendaciones al COPA nacional y obviamente pues todo esto relacionado con la clasificación en el escalafón. También puede recomendar el otorgamiento de distinciones, estímulos y títulos honoríficos y recomendar el desarrollo de planes estratégicos de cualificación permanente a los profesores. Y una función muy importante, darse su propio reglamento. El COPA nacional en el aspecto estructural está integrado por el vicerrector académico, quien lo preside, el vicerrector administrativo y financiero, el director de la Escuela Nacional de Posgrados, un profesor necesariamente con doctorado, el director nacional de autoevaluación, quien obra como secretario. Y en el aspecto funcional son funciones del COPA nacional analizar las recomendaciones, que es como el insumo que analiza pues en un primer momento este COPA nacional, las recomendaciones de los COPA seccionales y remitir esas recomendaciones ya analizadas al señor rector para conformar los descensos del escalafón. Por eso se dice que ese sistema de descensos es orgánicamente complejo en cuanto pues pasa por una serie de órganos que los analizan y producen recomendaciones. Además, remite recomendaciones también al señor rector de vinculaciones nuevas, generalmente como consecuencia de las convocatorias públicas de docentes. También, igual que los COPA seccionales, recomienda distinciones. Además, cumple una función supremamente importante que el COPA nacional opera como última instancia de las reclamaciones que hagan los docentes con respecto a todo lo concerniente a sus ascensos en el escalafón y darse su propio reglamento. El sistema de distinciones comprende básicamente 3 categorías, cuáles son la de profesor distinguido, profesor honorario y profesor emérito. Están reservadas estas distinciones académicas solo para los niveles más altos del escalafón y los niveles inferiores del escalafón docente no tienen acceso a estas distinciones académicas. En cuanto al profesor distinguido, este sujeto de estas distinciones solamente el profesor asociado o el profesor titular. Y el objeto,
o sea, lo que es objeto de distinción son las contribuciones significativas en la ciencia, la tecnología, el arte o la cultura. En lo que se refiere al profesor honorario, solamente puede ser sujeto de esta distinción académica el profesor titular, pero con la condición de que haya cumplido 15 años de servicios, o sea que es bastante restringido el acceso a esta distinción académica. Y el objeto tiene un doble objeto, pueden ser por aportaciones a la ciencia, la tecnología, el arte y la cultura, o por la prestación de servicios importantes en la dirección académica de la universidad. Y en lo que hace a el profesor emérito, es todavía mucho más reducido, en cuanto el sujeto es un profesor titular ya con 20 años de servicio, y el doble objeto es exactamente al del profesor honorario, o sea, aportaciones en tecnología, arte o cultura, o la prestación de servicios importantes en la dirección académica. Entonces, para todas estas distinciones, el profesor distinguido o que se le otorgue la distinción académica no puede haber sido sancionado en los últimos 5 años.